En Maquinarias Agrícolas Cima Sabar nos dedicamos a la comercialización de productos de la línea agrícola, orientada al diseño y fabricación de maquinarias. Nos caracterizamos por nuestros productos de calidad a bajo precio, garantizando a su vez una atención oportuna y permanente servicio postventa. Además, nos encargamos de cumplir con las exigencias del estándar internacional. Para más información, ven a visitarnos a Guillermo Echeverría 820 San Felipe. Te esperamos. En busca del mejor pan de San Felipe, no busque más. Panadería Victoria lo tiene para usted, el más rico, crujiente y surtido de la zona. Además, en nuestro amplio local, usted podrá encontrar cecinas, quesos, galletas, fiambres, abarrotes en general, bebidas, huevos, para estos días de calor, variedad en helados y mucho más. Además de una excelente atención personalizada. Realizamos convenios con empresas e instituciones. Panadería Victoria los espera en Víctor Lafón 1103 en San Felipe. Panadería Victoria, el pan crujiente de cada día. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Toda la verdad en detalle. Frecuencia 7 Noticias presenta la entrevista del día. Muy bien, vamos a continuar con la entrevista del día en esta jornada y hemos invitado al consejero regional de la provincia de San Felipe, don Mario Sotoliqui Urquiza. ¿Cómo está, consejero? Gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, pues contento de estar nuevamente en estos estudios. ¿Algún hecho especial que usted use ese tipo de bufanda o turbante o cómo se le puede llamar, algún tipo de corbatines, consejero? Siempre lo he visto. No, con eso, esto es un símbolo que expresa de una u otra manera mi solidaridad permanente con el pueblo palestino, pero hoy día la estoy usando porque las temperaturas están bajando y hay que cuidarse la garganta. ¿Por qué la solidaridad con el pueblo palestino? ¿A qué se debe? Bueno, el pueblo palestino es un pueblo que ya hace muchos años, cotidianamente y diariamente, está siendo agredido y por lo tanto la solidaridad con el pueblo palestino debe ser permanente. Yo pertenezco a un movimiento que exige que en definitiva todas las resoluciones que las Naciones Unidas han tomado respecto a la necesidad y a la urgencia de poder determinar límites claros para que el pueblo palestino pueda tener una tierra propia como la tuvo hasta mediados, fines de los años 40, se ejecute, y por lo tanto yo personalmente conozco muchos palestinos. En mi estadía en la República de Alemania, cuando tuve que abandonar el país, me tocó tener compañeros palestinos. Felizmente a fines de los años 90 tuve la posibilidad de estar en Palestina. ¿Cuándo se fue usted de Chile? ¿Fue exiliado? Yo me fui en diciembre del año 76. O sea, no tuvo tiempo tampoco ni de socializar en ese entonces lo que fue la Constitución del 80, creada por un grupo de políticos, y obviamente después fue sometido a un referéndum popular que hasta el día de hoy se cuestiona su legalidad. Le pregunto esto porque al parecer ha tenido una tibia recepción de parte de la comunidad lo que es estas nuevas asambleas constituyentes, que en cierta medida es un anuncio, obviamente, o es un compromiso que tenía el gobierno actual de formular un llamado de la comunidad sobre un nuevo proceso, una nueva carta fundamental que es la madre de las leyes. Y hemos visto diferentes llamados para ir realizando estos pequeños cabildos, estas asambleas, que puedan recoger un poco la inquietud que tenga la comunidad en diferentes tipos o tópicos. ¿Cómo lo ve usted, consejero? Bueno, yo creo que la metodología que se ha determinado para que la ciudadanía participe en una discusión que termine con una nueva constitución para Chile, evidentemente es una metodología nueva, y por lo tanto está en en un periodo de calentamiento de motores. Hoy día estamos en un proceso de publicitar precisamente cuáles son los pasos y cuáles son las oportunidades que la ciudadanía tiene y va a tener para poder expresar su opinión, que a veces puede ser muy humilde, a veces puede ser para los eruditos a lo mejor una opinión sin base o sin importancia, pero yo creo que la Constitución tiene que ser el resultado de una amplia participación ciudadana, tanto de los que han estudiado leyes como de aquel que sufre la violación de los derechos humanos o que no tiene acceso. Hay el tema que le iba a preguntar, consejero, porque más allá de los abogados, sobre todo aquellos que son constitucionalistas, los que conocen por derecho y por revés la Constitución, no es un tema de dominio común de parte de la comunidad, que hoy día está pensada en que se le solucionen los problemas más cotidianos, más habituales,
en ir a sentarse durante una jornada para escuchar tópicos, preguntas y respuestas. Yo creo que está bien que hoy día la comunidad se exprese y que el gobierno o una comisión recoja un poco una inquietud, pero ¿a qué se debe principalmente esto? ¿Es un compromiso forzado, cree usted? Porque se habló en un principio de cabildo, después se habló de asamblea, y hoy hemos llegado a estas reuniones para ir recogiendo en forma comunal, provincial. No, pero la metodología contempla la realización de cabildos. Sí, pero se le llaman, son cabildos. Lo que pasa que al cabildo, lo más probable, históricamente, en los cabildos aparecen o actúan o participan fundamentalmente gente erudita, entre comillas, o sea, gente que... Y lo que nosotros queremos, o lo que el gobierno quiere, es escuchar en una fase esa frase sencilla del chileno o de la chilena, del joven o de la mujer o del hombre que dice, por ejemplo, yo quiero darle una estatua al pueblo mapuche. Por ejemplo, la gente que lo ve hasta ahora, consejero, que ha visto en la televisión, ha escuchado en la radio, asambleas constituyentes, yo opino, tú opinas, todos tenemos derecho a opinar y hacer una nueva constitución. ¿Cuáles van a ser los temas que por lo menos en Aconcagua deberían tomarse, o es un tema abierto, o se van a ir regionalizando los temas? A ver, yo creo que hay una generación de principios o de temas que van a ser nacionales. Yeah. Y después yo creo que cada región va a ir colocando sus intereses. Yo, por ejemplo, me imagino, y soy partidario de... Nosotros somos una región con una riqueza cuprífera bastante importante, que se está explotando y otra que está por explotarse. Todos conocemos los conflictos que existen por la digamos, ampliación de la actividad minera en la región. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de discutir y poner en la Constitución de que las riquezas básicas del país son del Estado chileno, es decir, son de todos nosotros, y por lo tanto es el Estado quien tiene la responsabilidad de explotarla y de administrarla, es un tema que debería estar en la Constitución. La descentralización debería ser otro tema. Bueno, la descentralización, nosotros estamos sufriendo cotidianamente el problema de la centralización del poder, tanto en Valparaíso como en Santiago. Hoy día la situación en la isla Chiloé, independiente de la situación misma, a mí me ha llamado mucho la atención que los actores de ese conflicto, o entre los actores de ese conflicto, por ejemplo, nunca he visto una palabra de algún director o de algún dirigente o de alguna autoridad regional referirse a su problema regional. ¿Me entiende? Es decir, pareciera que en Chiloé no existe gobierno regional, y si lo existe y no se expresa, eso es una señal de que efectivamente los gobiernos regionales tenemos muy pocas cosas que decir por esta centralización excesiva en que todo se soluciona en Santiago, en que si el ministro de Economía viaja a Santiago porque tiene alguna cosa que hacer, se paraliza la conversación, ¿ya? Entonces, evidentemente que el tema de la descentralización es un tema que debería estar consagrada en la Constitución, no solo como una declaración, sino que también con un par de párrafos que obliguen a los gobiernos y a los legisladores a crear las condiciones para que los gobiernos regionales o las regiones tengan capacidad, sean gobiernos regionales, tengan financiamiento, autonomía, etcétera, etcétera. Claro, aquí pasa por un tema de la organización territorial que tenga el país. Y en el tema político, ¿qué cree usted, por ejemplo? ¿Se podrían considerar, por ejemplo, reorganizar las cámaras, la cantidad de diputados, la cantidad de senadores, reorganizar, por ejemplo, los intendentes con las elecciones? Incluso, ¿podría haber algún artículo que tenga la Constitución que establezca como, porque la Constitución, como usted bien sabe, la ley madre, así es, que establezca la gratuidad en la educación pública en Chile, como pasa en otros países? O sea, es decir, si... yo creo que van a ser puntos que los más jóvenes lo van a plantear. Si la nueva Constitución logra incorporar elementos de una simplificación y de una, digamos, disminución de del número de los parlamentarios que tenemos, creo que sería importante. Claro, hay un rechazo hoy día a la política, entonces... Hoy día vamos a tener alrededor de 200 parlamentarios. Y la verdad es que a veces uno duda mucho de su capacidad o de trabajo o intelectual, porque estamos constantemente escuchando que las leyes salieron pifiadas, de que se saca una ley y a los 2 meses hay que hacer la ley corta. Es decir, a mí me da la impresión que ahí hay cierta liviandad respecto al trabajo legislativo, y sería muy bueno simplificar, pero además incorporar elementos que son fundamentales en cualquier democracia, sobre todo las europeas, que son las que nosotros miramos como democracia ejemplarizadora,
que es la potestad que tiene el pueblo a través de mecanismos, ya sea petitorios o de plebiscitos locales, comunales, provinciales, etcétera, para poder revocar mandatos parlamentarios. Hoy día nosotros tenemos un sinnúmero de parlamentarios que están sentados y que están efectivamente en el ojo del huracán en todo lo que ha sido la problemática de la corrupción o del cohecho, y por lo tanto yo creo que hay que incorporar ese tipo de cosas que además son nuevas, porque seguramente, yo no voy a decir el año 80, porque el año 80 nadie sabía qué es lo que pasaba realmente en el país respecto a quienes tenían el poder legislativo, etcétera, etcétera. Pero sí, yo me imagino que el año 1925, cuando se hace la constitución anterior, yo me imagino que temas como la corrupción, la transparencia, la probidad no eran temas actuales. ¿Ya? Yo le quiero preguntar, por ejemplo, tres palabras para ir a otra pregunta antes que se nos vaya el tiempo, consejero. Las pensiones, que es un tema que hoy día la comunidad reclama mucho para terminar con el actual sistema que es muy vil, el de las administradoras de fondos de pensiones. El tema, como le preguntaba, de la gratuidad en la educación y otros aspectos fundamentales como es la organización del Estado y la seguridad ciudadana, ¿deberían quedar plasmados en esta Constitución? O sea, si tú me preguntas de las pensiones, yo creo que sí, mira. Porque si no hay de esos resultados, si nosotros la gente logramos, va a estar descontenta. Ok, pero si nosotros logramos un elemento, que me van a criticar, yo no soy economista, pero los economistas tendrán que solucionar los problemas, si para eso estudiaron, ¿sí? ¿Ya? Si tú lograras colocar en la Constitución de que la pensión no puede ser menor que el salario mínimo, mira lo que estoy diciendo, ¿sí? No puede ser menor porque el salario mínimo... 250.000 pesos está el salario exactamente, mínimo. El salario mínimo yo me imagino que se mide porque es lo mínimo con lo cual una familia determinada de cuatro componentes... Es la canasta básica. Es la canasta básica para poder vivir. Esa familia tiene las mismas necesidades mínimas si es joven, es media joven o es adulto o es de la tercera edad. Yeah. Sobre todo la tercera edad cuando vienen todos los costos de remedio y todo lo que significa eso. Entonces, si tú pones que el derecho de los pensionados es tener por lo menos el salario mínimo, tú tienes ya consagrado una obligación de que el Estado tiene que ver todas las herramientas para asegurarles a los pensionados de que tienen efectivamente acceso a ese mínimo que se ha establecido. ¿Y si se hace un evento, por ejemplo, compartido entre público y privado, o entre el particular y el Estado, donde si las personas que hoy día que tienen sus imposiciones por las AFP, se van jubilados, por ejemplo, a los 65 años, muchos de ellos muy enfermos ya, con poca capacidad laboral, y esa jubilación sea, por ejemplo, subvencionada en cierta medida por el Estado? Aunque si una persona hoy día recibe por AFP 200.000 pesos y el Estado lo subvenciona con 100.000 pesos, sería algo mucho más digno. Es que yo no pienso tanto en la subvención, porque yo creo que... Le digo como subvencionar la actual pensión mientras duran los fondos. Sí, no, pero es que por eso te digo, hay que tener una declaración y después ver los detalles, porque, claro, yo puedo ir a una AFP, la AFP se enriquece con todos mis ahorros previsionales, ¿ya? Me da una pensión que no alcanza para vivir y después es el Estado quien tiene que, en definitiva, subvencionar para que yo tenga la pensión. Ya. Yo creo que lo que tiene que ir paralelo a esa declaración es la obligatoriedad para el Estado de crear una alternativa estatal. No voy a decir cómo, no puedo decir hoy día cómo debería ser. ¿Cómo era el seguro social en los 80? Pero que haya una alternativa estatal para quien quiera cotizar en una empresa estatal lo puede hacer. ¿Y bajar la edad de jubilación? No, eso no, digamos, la verdad es que el tema de la jubilación y la edad de la jubilación tiene que ver mucho con la situación económica, la productividad. Entonces yo creo que eso no podría, no sé si cabe en la Constitución como un elemento. Los países en general hoy día, después de que el año 80 tuvieron una baja drástica en las horas de trabajo semanal y en la edad de jubilación, Alemania, Francia, Italia, Suecia, hoy día están tendiendo a nuevamente aumentar los años de trabajo, además por una situación psicológica del hombre de la tercera edad. O sea, hoy día con 65 años un hombre es todavía productivo. Pero muchos de ellos están enfermos, consejero. Hay gente de las Fuerzas Armadas que se juran a los 20 años de servicio y se dedican a otra actividad económica con una pensión en el bolsillo. ¿Viene la próxima semana? Sí, pero bueno, es decir, la cosa de las Fuerzas Armadas. Yo creo que también debería de haber ahí en la Constitución
que todos somos iguales frente Por eso le pregunto. a un modelo de jubilación. Venga la próxima semana para que hablemos del tema de las cárceles, un tema que nos preocupa mucho. Usted, usted fue director regional del Sename hace años atrás, y aquí algo pasó, la comunidad quiere saber qué pasó, lo vamos a conversar y analizar. Tenemos una pausa, nos acompañó el consejero Mario Sotolicio, ya estamos de regreso. Adiós. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias.